Hola, hola. Muy buenas noches, mañanas, tardes, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Es un gusto, un placer, una bendición volver a coincidir nuevamente contigo en este tiempo, momento y espacio virtual. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Yo soy Angie Nusan. Bienvenido, bienvenida. Y hoy tenemos, como siempre va a ser, invitadazos de lujo, empezando por mí y mis otras 10 personalidades, mis guías, ancestros, maestros ascendidos y toda mi corte celestial, que nos van a estar acompañando en este momento, deseando sea de conciencia, iluminación y expansión lo que te voy a compartir el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que escuches este podcast con tu mente y tu corazón bien abiertos, tratando de dejar a un lado los prejuicios que has aprendido de la religión, de la sociedad, de tu familia, acerca de la oscuridad. Hoy espero mostrarte otro lado, otro punto de vista, otro enfoque que no habías visto antes acerca de la oscuridad y por qué es muy importante. Si me acompañas hasta el final, puede ser que te lleves una gran lección de vida que podrá transformarte y sanarte. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Absolutamente todas las personas tenemos en el inconsciente cosas perturbadoras, obscuras, grotescas, asquerosas, abstractas. Tenemos cosas tanto luminosas como obscuras y muy, muy obscuras. Yo he aprendido en estos 5 años como terapeuta que es más peligrosa una persona introvertida, callada, que internamente está gestando el enojo, el miedo, la ira, la culpa, que aquella persona que explota todo el tiempo y todo el tiempo está enojada y dice que va a hacer o que se va a hacer o que va a lastimar. Es mucho más peligrosa aquella persona que está en silencio conteniendo todas esas emociones. Cuando yo estuve casada 6 años, de los cuales los primeros 3 no estuvieron mal. Fueron buenos años. Pero mi entonces pareja comenzó a meterse a cosas ilícitas, de las cuales no me tenía enterada, porque inició allí con mentiras. Tuvimos 2 niños muy seguiditos, se llevan 1 año y medio. Y la situación económica pues lo orilló a tomar esas decisiones. No lo justifico, pero sí comprendo. Como sea, los 3 últimos años de esa relación fueron tormentosos, fueron un caos. Hubo violencia de todo tipo,
física no, porque yo adopté un modo de sobrevivencia que era el de ser sumisa, callada y hacer todo lo que él dijera. Porque yo sabía dentro de mí que si le llevaba la contraria, si lo cuestionaba, sí podía haber violencia física. Sin embargo, hacía cosas como poner un arma en la mesa a modo de manipulación, de sometimiento, de meterme miedo, gritar, golpear cosas, decir groserías y violencia en todo lo demás. Llegó a dejarme encerrada en el departamento y se llevaba las llaves. Llegó a quitarme las llaves de la camioneta, a manipularme con el dinero. Y sobre todo el último año que estuvimos juntos, él era un monstruo. No le tenía miedo a nada, ni a nadie. Pero ya estaba muy mal, emocionalmente, y por consiguiente yo también. Para ese entonces yo ya me había aislado de todo, de mis amigos, de mi familia. Me la pasaba todo el tiempo encerrada con mis hijos. Mal físicamente, con gastritis, con colitis, con estrés postraumático, con paranoia, con delirios de persecución, con pesadillas, con obesidad. Yo me veía al espejo y yo tenía un rostro desencajado, desfigurado por todo lo que estaba aconteciendo. Mi expresión, entre que era una de muerta y miedo, no sé, muy mal. Yo terminé muy, muy mal. Sobre todo porque ya en el último tiempo yo me enteré de cosas bastante perturbadoras que hacía en ese entonces mi esposo y que me enloquecieron, que yo no daba crédito a todo eso que estaba viviendo, que entre que me sentía perseguida por la policía y también por los malos del otro bando, y me sentía amenazada porque yo sabía muchísimo, yo tenía muchísima información, no solo de él, sino de toda la banda con la que operaba y trabajaba, que yo realmente decía, si hago algo que a alguno de allí no le guste, yo no salgo con vida. Entonces yo terminé muy mal. Salí huyendo de esa relación. Me fui con mis 2 hijos. Yo creyendo que en cuanto me fuera todo iba a mejorar y a estar bien. Y no fue así. Las cosas se empeoraron en cuanto yo me fui con mis hijos. Como yo no tenía a quien acudir, porque por varios años me había aislado de todo. Y además, por varios años escuché a mi esposo decirme que yo no valía, que yo no servía, que yo no sabía hacer nada, que todo lo que tenía era por él. La casa, el dinero, los coches, todo lo tenía por él. Que él me había dado todo, me había sacado de la pobreza, que yo era una inútil sin él, que nadie me iba a creer. Yo salgo al mundo con esta creencia, además de que por un gran tiempo yo vi el mundo a través de él, para él y por él. O sea, él era mi centro. Yo giraba alrededor de él. Yo le creía lo que él me dijera. Él me decía que el mundo era malo, que las personas eran malas, que no tenía por qué confiar, y yo le creía. Así que fue muy difícil separarme, porque además
me fui a un cuartito con mis hijos, no teníamos cosas. Y con todo esto dentro de mí, hirviendo por dentro, que yo no tenía con quién platicar, con quién contenerme, con quién apoyarme, que me sentía sola. Y obviamente muy mal, como con mis hijos. Muy deprimida, pero también con mucho pánico. Me quedaba hasta largas horas de la noche despierta, conteniendo todo lo que pensaba, todo lo que pasaba por mi cabeza. Yo estaba pero tan mal, que me recuerdo muchas noches sentada en el piso frío de ese cuarto al que me fui a vivir con mis hijos después, cuando salí huyendo, conteniéndome para no hacerme daño a mí ni a mis hijos. Yo me sentía como un fracaso, porque todo lo que había construido de mí hasta ese momento había sido en torno a mi pareja y a mis hijos. Y al quedarme sin pareja y sin esa casa y sin esa vida que llevaba, yo no sabía quién era. Yo no sabía cuál era mi propósito, yo no sabía para qué estaba. Y sobre todo pues me sentía una inútil. Y yo me sentía como fracasada en todo. Yo no sabía qué hacer con mi vida, mucho menos con la de mis hijos. Pensé en regalarlos, pensé en darlos en adopción, pero como yo tenía esta idea de que el mundo era malo, de que las personas hacían daño, yo tenía en mi pensamiento esta idea de que cuando los regalara, les iban a hacer de lo peor. Que iba a haber gente mala golpeándolos, insultándolos, violándolos, cosas realmente horrendas. Yo dije, no puedo con esto. No puedo imaginarme que les hagan esto a mis hijos porque ya sufrieron demasiado. Ya vieron demasiado, ya escucharon y percibieron demasiado. Así que mi solución más amorosa que yo veía en ese momento era que ellos no existieran, que ellos no siguieran con vida, pero yo tampoco. Entonces, muchas noches en ese piso frío de ese cuarto, no podía dormir porque estaba conteniendo mis manos, mi cuerpo, de no moverme, de no pararme, con esta taquicardia, con estas emociones, pensamientos uno tras otro que no paraban, y todo era desastroso, todo era caótico, todo era de miedo. Yo, aunque no estaba con mi pareja, sentía que incluso podía estar adentro de mi mente viendo lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Un día mis hijos se enfermaron de algo muy simple como una gripe, pero les dio temperatura. Yo no tenía dinero, había días que ni siquiera teníamos para comer, así que no pude llevarlos al doctor y no pude darles medicamento. Ellos se enfermaron y como al tercer día yo me enfermé. Así que hubo una noche en la que yo estuve cuidando de ellos, de que no se les subiera la temperatura, teniendo yo también temperatura y sintiéndome muy mal, allí en el piso. Esa noche, con todo lo que pensaba, lo que sentía y lo que imaginaba, o sea, muchas veces yo me imaginé muerta en ese cuarto, mis hijos muertos, y que absolutamente nadie se iba a dar cuenta de que ya no existíamos hasta que pasara tiempo y yo no pagara la renta. Entonces la misma persona fuera a abrir y se diera cuenta de que estábamos muertos. Pero en ese momento en que estaba enferma,
me hirvió la sangre de coraje y dije, esto no es justo. No es justo que yo esté aquí padeciendo todo esto mientras mi marido en ese momento, esté bien a gusto con una nueva mujer, en la playita tomándose sus chelas a gustito. Y dije, esto no es justo. Así que al día siguiente se nos había bajado un poco la temperatura. Agarré a mis hijos y me fui caminando a buscar ayuda. Fui a estas instituciones de ayuda a la mujer, a la familia, con muchísimo miedo, pero también con muchísima esperanza de recibir apoyo, contención, ayuda, algo. Dije todo. Me pasaron con una trabajadora social. Me hizo preguntas. Yo dije todo lo que sabía, lo que pensaba, con tal de recibir una ayuda, de recibir sobre todo protección, porque yo tenía muchísimo miedo. Y no, todo quedó en un acta, en un expediente, por si algo me pasaba a mí o a mis hijos, saber contra quién ir. Pero no hicieron nada. Y si yo ya tenía miedo, salir de ahí fue el triple de pánico. Yo tomé a mis hijos y recuerdo que de regreso a donde yo vivía, iba cuidándome en cada esquina, porque decía, ya lo sabe, él ya sabe que vine a denunciar, él ya sabe, ahorita me va a salir, se va a llevar a los niños, me va a matar. O sea, unas imágenes en mi mente tan desastrosas, tan monstruosas, tan grotescas, llenas de sangre, de violencia, que a mí el camino de regreso se me hizo eterno, larguísimo. Y en cuanto llegué, cerré todo. Cerré puertas, ventanas, cortinas, encerré a mis hijos, me encerré en el baño y me puse a llorar. Pero a llorar incontrolable. No podía respirar, me dolía el pecho. Estaba tirada en el piso frío. Yo dije, ya, de aquí, de esta no salgo. Y eso empeoró mis crisis mentales. Eso empeoró todo lo que imaginaba en mi mente. Era horrible. Una cosa de entre demonios, sangre, asesinatos. Las pesadillas empeoraron. Yo me despertaba gritando, llorando, encajándome las uñas en la piel, golpeando la pared. Horrible. Y empeoró esta sensación de ya no tengo que seguir con vida, mis hijos no tienen que seguir con vida, estamos en peligro. Si a esas instituciones donde se supone que me iban a proteger no me protegieron, nadie lo va a hacer. Él tenía razón, nadie me iba a creer. Él tenía razón, yo no puedo, soy un fracaso, yo no sirvo. Reafirmando nuevamente lo que él me dijo por muchos años. Sin dinero, sin familia, sin amigos, sin salud mental, sin salud física, mal. Cuando amanecía, era cuando yo me empezaba a dormir. Y entonces después mis hijos despertaban y me hablaban. Y yo no podía levantarme. Yo sentía que me jalaban de la mano y me decían, mamá, quiero comer, mamá, vamos a jugar, mamá. Y yo no podía levantarme. Y cuando me levantaba de malas. Y no podía, yo sentía que no podía confiar en nadie. Así que allí fue cuando recurrí al recurso del arte. El arte me había salvado a mí a los 16 años, que yo llegué a una preparatoria, a un bachillerato en arte y humanidades, que me transformó, que me cambió la vida. Y ante esa circunstancia, yo retomo el arte.
en ese momento tenía una cámara. Yo amaba tomar fotografías, escribir, leer. Pero una parte muy importante de mi proceso de sanación fue que yo tuve que empezar a reconocer y aceptar todos los demonios, los monstruos que me invadían en la cabeza. Y aceptar que nada de eso estaba ocurriendo realmente. Porque fue un tiempo largo en el que yo no dormía, en el que tenía que controlar mi cuerpo, casi de no moverme, porque sabía que pensaba tantas formas de cómo podía terminar con nuestras vidas, que me daba miedo. Y por mucho tiempo esto me costó mucho trabajo hablarlo, porque me sentía muy culpable. Porque obviamente la sociedad nos ha dicho que si eres madre, tus hijos deben de ser lo top, lo mejor, lo máximo en tu vida, la mayor realización. Y yo quería deshacerme de ellos. Me sentía culpable, una mierda, horrible, de lo peor. Entonces me di cuenta que el miedo a largo tiempo, el pánico a largo tiempo es insostenible. Nadie puede con eso. Como el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni persona que lo aguante. Yo comencé a darme cuenta que todo esto que yo imaginaba no ocurría. Que al día siguiente yo seguía ahí con vida, que yo seguía ahí con mis hijos. Que todo esta violencia, todo este desastre que yo imaginaba o que soñaba, no ocurría. Y empecé a soltar y a decir, allí de nuevo volví a retomar mi relación con Dios. A decir, Dios, lo que tenga que pasar, que pase. Yo ya no puedo con esto. Si Él viene y se lleva a los niños, si me mata, si lo que sea que pase, que tenga que pasar, yo ya no puedo con esto. Y empecé a soltar poco a poco y empecé a soltar y me fui dando cuenta que nada de lo que imaginaba ocurría. Pero además empecé a aceptar todo lo que imaginaba, todo lo que pensaba. Lo empecé a aceptar sin culpa, todo. Y ahí me di cuenta que empecé a transformarme. Después yo tomé el arte y me empecé a transformar a mí misma, a sanar a mí misma, a sanar a mis hijos. Y empecé a dar talleres, empecé a dar cursos y me comencé a dar cuenta de que no era una inútil, que realmente tenía mucho para dar y para compartir con los demás. Y eso ha ido mejorando porque he seguido estudiando, he ido evolucionando, me he ido sanando. Yo me he dado cuenta que una de las maneras más hermosas de sanarte es compartiendo con los otros tu sanación, compartiendo con los otros tu luz y tu amor. Lo que das a los otros, te lo das a ti mismo. Es indudable, lo que sea. Amor, alegría, luz, violencia, crítica, juicio, envidia, todo lo que dices y haces por los demás, lo dices y lo haces también por ti. Hace algunos meses yo abrí una cuenta en TikTok de maternidad, pero más enfocado hacia lo social. Yo quería compartir mi historia con el mundo, porque al vivir en México, sé que hay muchísimas mujeres que viven en un ambiente muy violento, ya sea que tengan o no tengan pareja, pero la maternidad a veces es muy solitaria y muy cansada y muy pesada.
Y yo quería hablar de eso desde un tema social, desde justicia, desde las leyes, desde el feminismo. Abrí una cuenta y mi primer video se hizo viral. Nuevamente, porque mis 5 segundos de ese video fueron muy polémicos. Yo iniciaba ese video diciendo: hay madres que no pueden darse el lujo de tratar bien a sus hijos. Y después explicaba un poquito mi historia de vida. Digo, al ser un video de 2 minutos, no puedo dar un contexto muy grande. Pero yo explicaba que había estado casada, que soy madre soltera de 2 niños, que había tenido violencia, que había salido huyendo, que me sentía muy mal emocionalmente, físicamente. Yo había explicado todo eso después. Y ese video llegó a 700,000 vistas como en 3 semanas. Muy polarizado. Muchísimas madres identificadas conmigo, justo por esto de la soledad, del cansancio, del juicio, de lo que se espera de ellas. Muchas mamás mandándome mensajes diciéndome que eran unas madres gritonas, violentas, y que ya no quieren ser esas madres, que cómo le hice yo para cambiar. Pero también muchísimas otras mujeres enojadísimas conmigo, juzgándome y deseándome lo peor. Con el mismo efecto de cuando a las feministas no se les apoya y dicen: pero ojalá te violen para que te des cuenta de nuestra marcha y nuestro movimiento. Y dices: oye, ¿cómo por qué estás deseando eso? ¿Solo porque no pienso como tú? Pues fue muy similar. Desde los niños no tienen la culpa, que es verdad. Yo en ningún momento dije que sí, pero okay, cada quien entiende lo que puede. Hasta mujeres: eres una pendeja, eres una estúpida, ¿cómo se te ocurre? Tú elegiste a ese hombre, lo tienes bien ganado, lo que te hizo, para que abrías las piernas. Ese tipo de cosas y mucho más violentas tuve como respuesta a ese video. Y yo seguí haciendo videos y me di cuenta de que los empecé a hacer con enojo. Un poco como defendiendo a todas estas madres que se identificaban conmigo. Y también como rebeldía de, o sea, me estás juzgando. ¿Tú crees que yo me merezco esto? Yo lo elegí, pero de una manera inconsciente, y nadie se merece que lo traten así. Entonces yo me di cuenta que estaba respondiendo con enojo, pero en el fondo era dolor. Era dolor, porque pude darme cuenta a tiempo. Y el resto de los videos que hice eran así, demasiado vistos, pero muy polarizados. Entre las que coincidían conmigo y se identificaban y estaban a favor, y las que de plano estaban ahí nada más para engancharse y tirarme su peor vómito ahí en mí, inconsciente. Y yo terminé por cerrar esa cuenta porque dije: yo no puedo con esto, ni con las que están a favor ni con las que están en contra, no puedo con esto. Mi salud mental es lo primero. Yo tengo una responsabilidad con mis hijos y con nadie más. Y terminé cerrándola. Pero después de eso, yo he seguido reflexionando y estaba pensando que las personas, la sociedad, no escucha para comprender, escucha para juzgar. Y así es, o sea, si tú platicas con un amigo, con tu hermano, con alguien que tú consideras de confianza, no te escucha con atención, con empatía. Te escucha para darte un consejo, para decirte qué debes de hacer, cómo debes de pensar, qué debes de sentir. No te escucha simplemente como observador. No, te escuchan con juicio.
diciéndote lo que tienes que hacer, aun cuando tú no necesites, aun cuando tú no quieras que te digan qué es lo que tienes que hacer, ya te están diciendo. Y por otra parte yo dije, ¿por qué estas mujeres que estaban tan enojadas? Claro, no estaban en el plan de querer comprender, pero yo dije, hay muchísimas madres sintiéndose identificadas conmigo. Eso es lo que nos debería de importar. Eso es de lo que se tendría que hablar. ¿Por qué yo soy una loca, una estúpida, lo que sea? ¿Por qué hay tantas que se están sintiendo identificadas conmigo y con ese contenido? ¡Qué peligroso! Porque de allí yo he visto notas en el periódico, en las noticias, de madres que realmente terminan asesinando a sus hijos, de madres que terminan regalando a sus hijos, violentando a sus hijos, dándolos para que los violen y para que les den dinero de eso. O sea, cosas atroces, porque no hay un espacio en el que se pueda hablar de esto. Si se pudiera hablar de esto abiertamente, entendiendo que solamente es un pensamiento y eso no es la persona, es un pensamiento de la persona, pero no es la persona. En el momento en que estos temas se hablen con total libertad, en un ambiente seguro, de contención y de amor, se puede transformar. La maternidad se puede transformar. Y aquí hablando exclusivamente de la maternidad, pero aplica para cualquier persona. Una vez, uno de mis pacientes, de alguien que yo acompaño emocionalmente, él era una persona muy amorosa, con mucha luz, muy consciente, y me compartió que estaba en el transporte público. Todo bien, pero se subió una chica con minifalda, muy guapa, y que él la vio y que de pronto empezó a imaginar que él la violaba de una manera muy brutal. Y concientizó estos pensamientos que además le dieron miedo y empezó a hacer Ho'oponopono. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo empezó a repetir en su mente cuando concientizó estos pensamientos. Y se dio cuenta que este deseo, estos pensamientos, no eran de él. Que había un deseo o un secreto reprimido en el inconsciente familiar y que él lo estaba repitiendo con esa chica. Él se dio cuenta de que ese pensamiento, de que ese deseo no era de él, de que alguien en su familia había deseado eso o lo hizo y era un secreto familiar que estaba ahí bien escondidito en el inconsciente. Entonces, al hacer Ho'oponopono y concientizar ese pensamiento, reconocerlo, aceptarlo, tú le das la oportunidad de transformarlo, de liberar ese deseo reprimido, ese recuerdo inconsciente colectivo reprimido, lo liberas y lo dejas ir. Nuevamente, por eso es tan importante que haya espacios seguros, amorosos, respetuosos, de contención, donde puedas decir, expresar la peor obscuridad, la peor basura, lo más atroz que desees, que imagines, porque solamente así lo puedes transformar. Yo estoy bien segura que de no haber yo aceptado y validado los pensamientos que tenía, yo hubiera terminado haciendo lo que yo imaginaba. Yo hubiera terminado
en una vida en la calle de prostitución, de alcoholismo, de drogadicción. Si yo me hubiera doblegado ante mis pensamientos, ante mis miedos, ante mis deseos. Pero los acepté. Y en la aceptación está la transformación. En la aceptación está la posibilidad de cambiarlo. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Para lo que sea, para cualquier situación. A mí me han contado cosas que, digamos que no me asombran, porque yo tuve mi propia experiencia en la que tuve demonios bastante fuertes. Pero que yo digo, wow. Me asombran en el sentido que digo, no soy la única. Absolutamente todos tienen una porquería en el inconsciente cañón. Que realmente si no hubiera valores y si nadie tuviera conciencia, esto sería la jungla entre los humanos. Hasta el director de alguna empresa, hasta el artista más consolidado, hasta el hombre más santo, hasta la mujer más pura, tiene estos deseos, estos pensamientos reprimidos en el inconsciente. Porque además muchos de ellos no son propios, son del inconsciente colectivo, familiar, social, cultural, todo ahí está, contenido. Y hasta que no se hable de ellos, no se puede transformar. No hay manera, porque lo están negando. Y si lo están negando, entonces no hay nada que cambiar, todo está bien, todo está perfecto. Aunque por dentro esté ahí, germinando, gestándose. Y por eso es que luego estos actos que vemos muy atroces se pueden prevenir si tan solo diéramos estos espacios. Pero preferimos negarlos, preferimos señalar, juzgar, condenar, que escuchar y comprender. Para todo. O sea, en mi ciudad, yo soy de Morelia, Michoacán, México. Hay unas esculturas es así, un como sacerdote señalando, como dándole órdenes a unos indígenas que están cargando unas piedras. Y obviamente la escena, la representación de esas esculturas es de control y de sumisión. Y las pusieron ahí como para representar que la ciudad fue construida por un arzobispo, no sé qué, y pues dirigiendo, ¿no?, a los indígenas cargando las piedras. Y querían quitar esas esculturas. Ahora, con todo este movimiento de que estaba mal. Y yo digo, estas esculturas no se deberían de quitar. Deberían seguir allí. Lo que debe de cambiar es la historia que hemos contado. Tenemos que agradecer a esas personas. Sí, no fue la mejor manera. Estuvo mal. Pero así sucedió. Eso fue real. Ahora tenemos que honrar a todos nuestros antepasados que vivieron esa sumisión, ese sacrificio, que construyeron la ciudad. Tenemos que darles el lugar. Tenemos que reconocer el inconsciente colectivo. Porque también eso que te somete, en cuanto tú lo aceptas, te transforma, pero de una manera que te hace evolucionar. Y lo tengo comprobadísimo conmigo. Te hace evolucionar exponencialmente. Creces emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, tu conciencia, ves posibilidades y es más difícil de que te dominen
el ego, la sociedad, la cultura, tu familia. Pero solamente hasta que aceptas lo que sea una enfermedad. Yo sé que hay enfermedades que dan muchísimo miedo. Un cáncer, diabetes. Pero tienes que aceptarlo porque en esa enfermedad está la cura. Es la sanación. En ese pensamiento, en esa relación tormentosa, en esa crisis económica. Eso es la sanación. Pero hay que reconocerlo, aceptarlo, y entonces viene la transformación. A mí ya no me asusta cuando alguien me cuenta. Y es curioso porque yo me doy cuenta cuando va a venir algo así de oscuro. Porque las personas lo contienen. Se sienten tan avergonzadas, tienen tanto miedo de contarlo. Y lo contienen. Pero cuando lo sacan, explotan. Pero después de eso, hay como una serenidad. Yo lo veo en sus rostros, en su corporalidad, en su respiración, en su energía. Un alivio que no habían sentido antes. Una mujer un día llegó conmigo a terapia. Ella era madre soltera, es madre soltera de una niña y una adolescente. Y ella me decía que realmente le gustaba ser mamá, que era una mamá muy comprometida, muy cariñosa. Y realmente sí, la primera impresión de alguien muy amable, muy bondadoso, muy servicial, muy generoso. Pero me decía que se la pasaba con depresión desde hace mucho tiempo, que casi toda su vida se la había pasado con depresión y que no sabía por qué. Que ella, pues que si no vivía con lujos, pues tampoco le hacía falta nada. Que tenía unos buenos hijos, o sea, parecía que todo bien, pero que ella decía, entonces, ¿por qué me la paso con depresión? Con sueños, sin motivación, sin ganas de hacer las cosas, aun cuando amaba mucho a sus hijos. Y cuando era una persona dulce, cariñosa, vivía con depresión. Platicando, porque bueno, de inicio pues no saben por qué, todo estuvo bien, sus padres bien, su infancia bien, pero a medida que vas platicando, va saliendo toda la basura inconsciente. Y la fui acompañando en este proceso emocional. Y me terminó contando que ella sufrió violencia sexual de parte de su padre. Y su madre jamás le creyó. Y empezó a relatarme con detalle lo que su padre le hacía. Y le costaba tanto trabajo decirme porque sentía demasiada culpa. Porque ahora que ella ya estaba grande, tenía una buena relación con sus padres. Porque al ser de una familia de escasos recursos, pues sus padres hicieron lo mejor para que ella no le faltara nada. Entonces sentía culpa de sentirse enojada con ellos. Entonces le costaba mucho trabajo decirme, porque ella, en cuanto me empezaba a decir algo, a relatarme algo de detalle de lo que su papá le hacía,
Era como de no, pero es que eso fue hace mucho, ahorita mi papá ya es un señor grande y yo lo quiero mucho, ¿sabes? Estaba dominada por este ego de la bondad, del amor, del ser comprensiva y generosa. Y le digo, está bien, tú ahora lo entiendes como adulta, pero hay una niña en tu interior que ha sentido muchísimo y que es momento de que la escuches y le des el espacio de que se exprese. Poco a poco la fui convenciendo. Le dejé un ejercicio en el que tenía que escribir, porque de pronto me decía, es que hay cosas difusas que no las recuerdo del todo. Le dije, ok, vas a ponerte a escribir con detalle todo lo que vayas recordando de aquí en adelante. Después de eso, esa mujer bondadosa salió un demonio. Me mostró lo que hizo en una libreta. La destrozó. Empezó escribiendo y la letra se fue deformando a tal punto que todo era rayones. La rasgó la libreta con el lapicero, todo, la pasta, las hojas. Ahí se notaba la furia que tenía, el enojo que tenía, la suciedad que ella sentía en su cuerpo, en su ser, al haber sido tocada por su padre, el enojo que sentía con su madre por no haberle creído. Se dio cuenta de que no fue deseada, en el sentido de que sus papás no la querían tener, su mamá siempre la rechazó, siempre dijo que era su culpa el que se casó con su padre. Entonces su depresión venía de que ella no había sido visibilizada, no había sido deseada, no había sido aceptada, no había sido amada. Ella no tenía alegría de vivir porque ni siquiera sus padres la querían con vida. Y cuando tuvo vida y empezó a crecer, a desarrollarse y a ser una adolescente, su papá la empezó a utilizar para su propio deseo sexual. Entonces, después de eso, de que salió esa bestia, ese demonio, ese infierno que llevaba por dentro, se empezó a transformar. Ahora sí, genuinamente, en una persona amorosa, generosa, compasiva, que sí lo era, pero también aprendió a ser fuerte, valiente y a poner límites, porque una cosa no está peleada con la otra. Y ahora, genuinamente, está en paz con sus padres, pero porque aceptó todo ese dolor que le causaron. Aceptó el enojo que tenía contra ellos, el miedo que sintió. Todo eso que aceptó, la transformó y la sacó de la depresión. La hizo volver a tener sueños, metas y a volver a tener la ilusión de tener una pareja, de confiar nuevamente en los hombres. Y realmente que ese tipo de historias, acompañar a estas personas, me llenan tanto, me hacen tan feliz, porque nuevamente compruebo que se necesita un espacio seguro de respeto, de amor, de contención, donde todas las almas, todas las mentes puedan expresar lo más retorcido que llevan dentro. La peor obscuridad, la basura, lo peor, lo más atroz que imaginen, que piensen, que deseen, para que puedan transformarse y para que la humanidad pueda evolucionar y alcanzar un nuevo nivel de conciencia y de luz. Porque nosotros no somos más que el resumen, la síntesis de un montón de gente antes que nosotros, que vivió, que pensó, que sintió, que deseó cosas obscuras, pero también cosas luminosas. Y solamente aceptando y reconociendo nuestro inconsciente, podemos transformarnos de manera individual y de manera colectiva. A nuestros antepasados y a nuestros descendientes. Todos lo merecemos. Lo que tú haces por otro, lo haces por ti mismo.
Esa es una ley universal. Lo que tú ves en los demás es algo que llevas en ti. Entonces, te invito a que aceptes lo que te somete. Aceptes lo peor de ti. En pensamiento, en emoción, en deseo, físicamente, todo lo que sea. Porque eso no eres tú. Eso es parte de tu ego. Es parte de las programaciones que pusieron en ti. Y si todo eso tú lo estás percibiendo, es porque tú lo puedes transmutar y llevar hacia la luz. Ese es uno de los principales trabajos álmicos que hemos venido a hacer en estas últimas generaciones. Transformar. Ojalá que este episodio haya sido de conciencia, de iluminación y de trascendencia para ti, para mí y para toda la humanidad. Muchas gracias por escuchar todo este episodio. Espero que sin prejuicio y sobre todo espero que lo pongas en práctica. Sin importar si nos conocemos o no nos conocemos, se siente cuando todos estamos evolucionando, transformando, trascendiendo. Lo mismo que deseo para mí, lo deseo para ti y lo deseo para todos los seres vivos. Mucho amor, fuerza, conciencia. Gracias y hasta el próximo episodio de Espiritualidad Irreverente.